Ok, ahí estoy empezando a grabar. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Baruch Hashem. Seguimos hoy con nuestro estudio, con el estudio de mi libro Descubriendo tu luz interior. Y como comentaba hace un momento, hice una segunda edición, que es la que estamos estudiando. Es una edición que saqué así ya que creo que casi 2 meses me parece que se hizo, que la publiqué. Y estamos precisamente profundizando un poquitico en lo que son esas reflexiones eh, que creo que es el centro del libro, vamos a decirlo así, que es la parte de la reflexión, la introspección, de ese aspecto de trabajo personal, orientado desde lo que es la perspectiva de la Torá, lo que los sabios indican. O sea, esa parte es como quien dice el núcleo del libro, es la parte más extensa. Y hay otros capítulos que tienen la intención también como de dar una luz de ciertas cosas. Los primeros capítulos, como vimos, una luz de de introducción, de ese proceso de no ágida, de empezar ese camino, esas luchas internas a veces, comprender un poco el camino no ágida, la diferencia con el judío. Pero esta parte ya entra lo que es la parte de la introspección, del autoconocimiento, de identificar muchas veces también esas, no solamente nuestros aspectos interiores, sino también las situaciones que Hashem nos pone en la vida y también saber cómo poder actuar de una manera, pues, con sabiduría. Entonces, nosotros estábamos en la semana de Gesed. La semana de Gesed estamos en el día 5, que es la primera semana. La semana de Gesed es la primera semana. Y estamos ya finalizando la semana de Gesed. Estamos en el día 5 en la cualidad que tiene bueno, la cualidad que se llama humildad o Ot. O sea, tenemos todo lo que es la Sefirot, como veníamos hablando, más allá de verlas como esas cosas abstractas. Entonces acá estamos entendiendo cómo eso es un aspecto interior, es un aspecto que tenemos todos los seres humanos que fuimos creados con esa capacidad, con estos dones, si se puede decir así. Pero es difícil saber sacarle todo el potencial si no comprendemos precisamente cómo funcionan, de qué se tratan y cómo se relacionan o interactúan con las otras sefirot. En lo que tiene que ver con la sefira de Gesed, que es la semana de Gesed, vamos a analizar aquí lo que es esa humildad o ese reconocimiento en el amor, o sea, en lo que es en la bondad, en este aspecto de nuestra vida también. Si se dan cuenta, por ejemplo, humildad y reconocimiento están relacionados. O sea, muchas veces, la mayoría de las veces tenemos que ser humildes para poder reconocer las cosas que se nos presentan, incluso a veces aquellas cosas que de pronto no son agradables, pero reconocemos dentro de ellas que hay razón. Y eso también lleva al agradecimiento. Entonces, Od de Gesed es como esta humildad, reconocimiento o agradecimiento en el amor, en la bondad. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos analizar de esta relación de la Sefirá de Od y la Sefirá de Gesed? Dice aquí, la humildad es una cualidad de grandeza, como decíamos. Moshe era un hombre importante y líder de Israel, era un gran sadik. Sin embargo, él fue llamado varón humilde. La razón por la que es que él reconocía lo que era y dónde estaba, pero sabía que todo era un regalo de Hashem. Eso es humildad, como ya lo hemos hablado, así lo expresa Rebe, y me parece una manera muy bonita de definir lo que es la humildad, y no distorsionada como aquella que se entiende que ser humilde es estar relacionado a veces con la pobreza o con una capacidad o esa, digamos, esa manera de ver la humildad como como a veces una poca valía personal. Ya. Eso es todo lo contrario. Humildad es saber cuánto valemos, pero reconocer que todo esto, a final de cuentas, es un regalo de Hashem. Eh, la humildad en el amor relacionado con grandeza también es perdonar a un ser querido o entender su posición. O sea, ven cómo se empieza a entender
cómo se manifiesta esta cualidad de od, de reconocimiento o de humildad en el amor. Entonces estamos hablando de las relaciones interpersonales o en las relaciones de pronto de pareja, etcétera. Pero esto una manera de expresar esta relación de la humildad y el amor es la capacidad de perdonar a un ser querido o entender su posición. O sea, a veces, sobre todo cuando se nos hace difícil perdonar, es difícil a veces lograr ver la razón en la situación a veces. Y dónde empieza o dónde se ve esa grandeza cuando la persona precisamente es humilde en reconocer, más allá de las cosas duras o lo que haya pasado, reconocer ciertas cosas, entonces entender y poder perdonar o por lo menos no cargar, no llevar estas cargas que al final de cuentas a lo único que perjudican es a aquel que la está llevando. Muchas veces las personas permanecen enojadas mucho tiempo o incluso le niegan el perdón a otro cuando este último está arrepentido. Esto está en las leyes también de lo que se enseña para Yom Kippur. Eh, una persona ofendió a otro o hizo algo con otro, no basta pedirle perdón al Creador. Tiene que pedirle perdón a esa persona, tiene que ir donde esa persona y sobre eso también hay leyes que nos explican que si la persona no quiere saber nada de esta persona, en verdad está muy, muy enojado, entonces uno envía a Sherihin, envía como un mensajero, una persona que de pronto logre ablandar un poco la situación y lograr tener el perdón. Sobre esto nos enseñan los sabios también que eh, a veces es muy difícil saber cuándo en verdad la persona te perdonó. La persona puede decir de labios hacia afuera o incluso tener la intención buena de decir te perdono, pero hay algo que cambia, como lo dice el Tomer de Borah. Dice, la persona no es la misma. El Tomer de Borah dice que después de que una persona ofende al otro, puede perdonar, pero a veces como que la relación ya no vuelve a ser la misma. Dice el Tomer de Borah, Ramaj, que esa es la diferencia con Hashem, que con el Baal Teshuvah, todo lo contrario, Hashem le quiere muchísimo más. Entonces, está prohibido negarle también el perdón a una persona que está arrepentida. O sea, se debe ser rápido, ágil para perdonar, porque también al final de cuentas pensemos que nosotros también de alguna forma le dirigimos nuestra súplica o pedimos perdón a Hashem a veces por nuestros actos. Entonces, de la misma forma que nosotros somos ligeros para perdonar, Hashem puede tener en cuenta eso también y ser bastante rápido para perdonarnos. Entonces, muchas veces las personas se enojan por mucho tiempo, incluso más allá de eso, le niegan el perdón a la otra persona. Entonces, por lo tanto, si una persona debe analizar si sus comportamientos son arrogantes o si en aras del amor, entre comillas, está realmente humillando a sus seres queridos o amigos. O sea, esto es una distorsión del amor. No es que yo lo amo y necesita aprender, necesita tal cosa. Y está bien disciplinar, como ya lo vimos, pero otra cosa es afectar al otro, pasar por encima, humillarlo, como dice aquí. Entonces, obviamente ya esto es una distorsión de todo este asunto. En las relaciones interpersonales muchas veces hay malentendidos o roces, pero la humildad en este aspecto del amor me permite ser conciliador. O sea, si yo desarrollo mi cualidad de humildad, de reconocimiento, de od, voy entonces a poner un poco de lado a veces las emociones, a pensar desde el aspecto intelectual y entender los asuntos de un lado y del otro y tratar de ser conciliador. ¿Ya? Entonces, si bien no todas las personas que tienen contacto con un individuo en el día son cercanas, debe la persona procurar ser cordial, aprender que cada quien de cada quien y nunca darle cabida a la arrogancia. Ese es lo contrario de la humildad, es la arrogancia. Entonces, parte de eso es entender con humildad las cosas y trabajar en aras de esa bondad, en aras de ese amor. Sí, por acá levantó la mano la señora Alicia. Adelante, señora Alicia. Ya pregunto, cuando se da Sí. acá, se tiene que dar con humildad, ya que se reconoce que lo que uno está dando no es de uno, sino de Ujú. Hashem. ¿Está bien? Sí,
Sí, sí, claro. De hecho, es lo que hablamos también al principio en Gesed de Gesed, o sea, bondad de bondad. Es como bondad por dos. ¿A qué se refiere esto? Como el altruismo verdadero. O sea, estoy haciendo algo buscando realmente ser altruista, ayudar al otro, por amor al otro. No por buscar un beneficio o algo así. Entonces se debe hacer, se da acá, claro que sí, con amor, con altruismo y no debería ser con arrogancia. Si en el caso que sea con arrogancia, digamos que el acto se cumple, o sea, se hace de acá, pero hay una distorsión de ese aspecto de Gesed. O sea, es lo que hablamos de que cada sefira o cada cualidad se puede distorsionar y expresarse de maneras negativas y otras veces debemos procurar refinarla de manera, mostrarla, perdón, de manera refinada. ¿Ok? Ok, Ok, las reflexiones del día con respecto a esta relación de Od y Geset. Tenemos una primera pregunta. ¿Te has estancado en un asunto por no aprender a perdonar? Aferrarse a resentimiento es como cargar una pesada mochila que solo te lastima a ti. El perdón no significa justificar el daño, sino liberarte del peso emocional. Cuando eliges perdonar, permites que el amor fluya nuevamente. Pregúntate, ¿me aferro a mi dolor o estoy dispuesto a sanar? Es lo que decía. A veces la incapacidad de una persona de perdonar tal o cual situación es obviamente porque hay un dolor, hay una afectación. Esto es parte normal del proceso. O sea, hay cosas que nos duelen y cosas que no están bien, pero lo importante, si soy amoroso conmigo mismo, es entender qué cosas me hacen daño, reconocerlas y empezar a trabajarlas para sanar. Lo que decíamos también hablábamos en clase pasada, lo que es el tema del duelo. O sea, se necesita sanar. Entonces, pregúntate a ti si no estás perdonando, al final de cuentas entiende que te estás lastimando a ti mismo. Eso es algo que al final te afecta a ti mismo y entonces deberías, deberías preguntarte si te aferras a ese dolor o realmente estás dispuesto a avanzar a sanar. ¿Ok? Otra pregunta de reflexión es, ¿sientes que al perdonar te humillas? Puede pasar también, puede ser que la persona no quiere perdonar porque siente que no le va a dar el gusto a tal o cual persona, porque se va a humillar, que tiene que venir ese, el X, cualquier otra razón. Entonces, perdonar no es un acto de debilidad, sino de valentía y grandeza espiritual. ¿Ya? Valentía y grandeza espiritual. La verdadera humildad reconoce que todos somos falibles. Al soltar el rencor, te elevas por encima de una situación y recuperas tu paz interior. Hay una cosa que se maneja incluso en coaching, en psicología, el tema de aprender a soltar. Ya dijimos hay muchas situaciones, no necesariamente algo con otras personas, o sea, un asunto donde me ofendieron, un asunto donde yo cargo un dolor o llamamos resentimiento. Hay situaciones en la vida que muchas veces nos golpean y a veces las seguimos cargando. Entonces tenemos que aprender soltar el pasado, soltar estas situaciones. Y mucho más cuando hay alguien que te viene a pedir perdón. Yo sé que en estas situaciones es cuestión de dos personas. O sea, a veces uno espera que el otro venga a pedir perdón uno le parece que fue el que se equivocó. Y, pero en verdad, incluso en las leyes de Yom Kippur nos recomiendan incluso perdonar, aunque esa persona no se ha acercado. O sea, a final de cuentas, uno debe ser bondadoso en ese aspecto, o sea, soltar. Eso no, y es algo que también le beneficia a uno. Suelta esa carga y al mismo tiempo le ayuda al otro, aunque no se ha acercado a pedir perdón, o incluso más si se acercaba a pedir perdón. Entonces es importante aprovechar esa oportunidad para soltar el rencor. Ahora, soltar el rencor, ¿qué significa? Que inmediatamente yo le digo te perdono y las cosas es como si no pasara nada, no hubiera pasado nada. No, se necesita el duelo, se necesita el tiempo para sanar y sobre todo va a ser muy fácil sanar cuando hay disposición de ambas partes, como dije. Cuando uno ve realmente el interés y el arrepentimiento de la otra persona. Ahora, si no lo hay por el bien de uno, entonces uno debe soltar estas cosas y no cargar, porque al final de cuentas estas cosas nos quitan nuestra paz interior y eso es algo que nosotros debemos procurar siempre tener
ese shalom, esa paz, esa tranquilidad. Está dicho también en Kabbalah que, digamos, donde hay tristeza, depresión o estas cosas, a veces Hashem no está, entre comillas, o sea, no está su presencia divina. Digo entre comillas porque obviamente Hashem está en todos lados, pero como que no se manifiesta. Y lo vemos también, por ejemplo, con Jacob, que cuando tuvo la pérdida de Yosef, se retiró la nebuá, la Shejinah, y el espíritu de profecía se retiró de él. Entonces, sí, o sea, es algo que nos permite a nosotros también conectarnos o estar más cercanos, más receptivos a nuestra relación con el Creador. O sea, si yo me afecto por otra persona, y digo, y cargo ese resentimiento, tengo esa carga y no la suelto, al final no solamente me está afectando a mí, sino me está afectando en mi relación con el Creador. ¿Ya? Porque uno debe estar en paz, en tranquilidad sobre estas cosas. Ahora, sobre eso precisamente hay un libro que se llama, un libro pequeñito, se llama Controle su enojo, está basado en los sabios. Y ahí comentan precisamente que digamos, la persona puede y debe desarrollar una capacidad de mostrarse con fuerza cuando sea necesario, con carácter, por decirlo así, pero manteniendo una tranquilidad, una paz interior. O sea, en verdad se puede. Creo que lo decía la vez pasada, que la primera vez que lo leí me pareció difícil entender esto, pero en verdad se puede llegar a un punto en que uno se puede mostrar con carácter, puede mostrar las situaciones con claridad, pero al mismo tiempo no permitir que ese fuego se encienda y le haga perder a uno esa paz interior. Entonces, que se vuelve una cadena. Si yo no perdono a otro, esa carga que tengo me impide tener paz interior y al mismo tiempo me afecta en mi relación con el Creador. Eh, Reflexiona si le negaste el perdón a alguien verdaderamente arrepentido. Cuando alguien reconoce su error y busca reconciliación, Ot de Geset nos invita a recibir este gesto con compasión. Pregúntate, ¿estoy dejando que mi orgullo bloquee una oportunidad de sanar una relación? Porque estamos hablando no solamente perdonar, sino que al final de cuentas nos beneficiamos. O sea, no es como que yo le niego algo a él porque él no lo merece. No, al final de cuentas tú también te estás negando algo en el momento que no los perdonas. En el momento que tú lo perdonas, e incluso puede ser por compasión, que no necesariamente es gesed, pero es compasión. Entonces, estoy dejando de lado ese orgullo y estoy obteniendo una oportunidad para sanar una relación, para sanar muchos aspectos interiores también que de pronto necesitan mejorarse. Otra reflexión es, ¿buscas la manera de conciliar en un conflicto? La humildad nos enseña a ceder cuando es necesario y dialogar con sinceridad. La búsqueda de la paz vale más que la necesidad de tener la razón. Reflexiona, ¿estoy dispuesto a escuchar y encontrar un punto medio? O sea, hay gente que se pone en su posición y no quiere cambiar, no quiere dar su brazo a torcer, pero en verdad ahí es donde entra la humildad. O sea, y la humildad en lo que es en la bondad, en el amor y reconocer. Entonces, vale la pena reflexionar allí. Estoy dispuesto a escuchar o encontrar un punto medio. A veces nos encontramos personas difíciles, necios, vamos a decirlo así, y a veces es mejor uno bajar la guardia, es mejor no discutir, es mejor a veces, incluso a veces dar la razón, entre comillas, para no entrar en polémicas, porque en verdad la persona no está en una situación donde esté dispuesta a avanzar a reconocer. Entonces, como estamos hablando de cosas de asuntos que tienen que ver con dos personas, puede ser que uno está dispuesto a reconocer y el otro no. Entonces, ahí es donde se necesita ser sabio y una manera de evitar conflictos a veces es guardar silencio. Guardar silencio, otra manera a veces es apartarse de allí, de no participar en polémicas, etcétera. Pero todo esto va a ser algo posible en la medida que la persona reflexione sobre estas cosas y pueda empezar a incluirlo en su conciencia. Ya leí la palabra. Dice aquí, aprende a escuchar a tu pareja o te cierras en tu posición. Escuchar con atención es un acto de humildad. Al abrirte al punto de vista de tu pareja, reconoces que ambos tienen perspectivas valiosas.
Pregúntate, ¿estoy realmente presente y receptivo durante nuestras conversaciones? Esto es una pregunta, obviamente, en lo que tiene que ver con la relación de pareja. Y a veces nos paramos en nuestra posición y no tenemos la capacidad o no desarrollamos la humildad de reconocer también la otra posición que puede ser muy diferente a la que uno tiene. Dice aquí, ¿pueden ambos dejar sus orgullos de lado en aras de la pareja y los hijos si los hay? Eh, Esto está en un libro que lo leí hace mucho tiempo. Me pareció un consejo muy bonito donde decía que la pareja debía doblar su brazo, su orgullo en aras de la unidad. ¿Ya? Es decir, en los temas de pareja, digamos que la pareja son como esos dos pilares, esos dos capitanes, vamos a decirlo así, en el barco que se llama hogar, que se llama familia, y mucho más cuando hay hijos que son, es parte entonces de esos pasajeros que van en el barco y están bajo la responsabilidad de los capitanes. Entonces, si los capitanes no se ponen de acuerdo y dejan que sus orgullos sean los que manejen el barco, pues lastimosamente puede ser que eso lleve a que se hunda todo. Entonces, la pareja siempre va a tener posiciones distintas como acabamos de ver. Van a ver, puede que algunas cosas lleguen a acuerdos, puede que otras piensen completamente diferente, pero es aquí donde la persona debe preguntar si eso es lo que decía el libro, la persona debe preguntarse, dice que en verdad uno debería doblegar su orgullo o su posición si es algo que conviene a la unidad, o sea, que conviene a todos los que van en el barco. En ese aspecto, entonces, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿pueden ambos o puede la persona dejar sus orgullos de lado, reconocer precisamente que están siendo un poco necios, que están siendo tercos, por decirlo así, orgullosos? eh, Y si lo reconocen, tienen la capacidad de apagar un poco ese tema, o sea, bajarle un poco a esto en aras de algo que sabemos que es bueno para todo lo que es el hogar. Entonces, así que en una relación de pareja, la victoria no está en quién gana una discusión, sino en cómo ambos crecen juntos. Dejar el orgullo implica priorizar el bienestar común sobre el deseo de imponer tu voluntad. Esto es algo que pasa muchísimo también. De pronto, aquí lo pensamos a manera de discusión, de conflictos, de pronto, de puntos ciegos entre la pareja, pero también tiene que ver sobre lo que ya también hemos mencionado antes, sobre a veces ese deseo consciente o inconsciente de hacer proselitismo con la pareja, de imponer nuestra voluntad. Yo quiero que él acepte estas 7 leyes, yo quiero que empiece este camino, ¿por qué no quiere estudiar conmigo? Yo le he invitado. Entonces, allí es precisamente importante entender con humildad y con reconocimiento que no debemos imponer las cosas, deberíamos llegar a acuerdos. Podemos, si tenemos la capacidad de odds desarrollada, podemos reconocer la razón en el otro, podemos entender las cosas que están bien más allá de lo que yo quiero o no. Entonces, no se deben imponer las cosas. Ese es uno de los retos del trabajo pareja. Y obviamente si los dos están en este camino de primeramente de humildad y reconocimiento, pues va a ser una situación que va a dar frutos, va a crecer un poco más con el tiempo. Dice aquí, ¿puedes reconocer las cosas buenas de los demás o solo ves lo negativo? Esto puede ser una distorsión de esta cualidad, ¿ok? Hay personas que pueden ser muy observadoras, muy detallistas, o sea, van al detalle, van un poco más, analizan un poco más las cosas que otras personas que de pronto no son tan observadoras. Entonces, esto puede ser bueno, pero también se puede distorsionar. Se puede distorsionar cuando siempre la persona se enfoca a veces en lo negativo y cuando también se le hace difícil ver también las cosas positivas que hay o cuando precisamente esto se distorsiona a veces volviéndose mm, expresándose, incluso hablando mal de los demás. Entonces, reconocer la cualidad de Odd que dijimos está relacionada con el reconocimiento, debería enfocarnos no solamente reconocer las cosas negativas de las que hay que alejarse o de las que hay que corregir, sino también ver las cosas buenas en los demás, en uno mismo, en las situaciones de la vida.
Entonces, si a una persona se le dificulta reconocer lo bueno y generalmente está viendo lo malo de las cosas, entonces debería pensar que está expresando esta cualidad de una manera distorsionada. Esto lo amplía muchísimo el libro que ya lo hemos mencionado, el libro de sesgo de positividad menciona eso y ya hablamos muchas veces de que no se trata de andar, pues como quien dice, viviendo en un mundo de fantasía donde todo es bueno y ignoramos lo malo que hay. No, no se trata de eso. Se trata de reconocer lo malo, reconocer lo bueno, pero también mirar que no sea que estemos distorsionando esa visión solamente a lo malo. Nos volvemos entonces pesimistas, negativos, etcétera, o críticos de otros, etcétera. Entonces, esto es una distorsión de esta cualidad, de OT de Gesed, de reconocimiento de Gesed. Cuando la crítica constante nubla nuestra percepción, perdemos de vista las virtudes de las demás, de los demás. Entonces, pasa también mucho en el tema de pareja. Cuando de pronto uno empieza a hacer una observación sobre tal o cual aspecto, no dejes la ropa allí, mira por favor, no me colaboras con con la loza, mira qué tal cosa, mira que parece que no piensas en mí, por poner un ejemplo. Entonces, pueden ser cosas que son reales y pueden ser cosas que necesita uno decirlo, pero el problema es cuando inconscientemente nos empezamos como dice, a entrenar en solamente ver lo malo y crítica todo el tiempo. Critica esto, critica lo otro, critica esto. Entonces, eso va haciendo que incluso eso psicológicamente tiene su explicación como una programación neurolingüística, o sea, un tanto habla de lo mismo, le hace ver al otro lo mismo o diferentes cosas, siempre del aspecto de crítica. Inconscientemente nos estamos programando a eso. Y se nos hace entonces difícil, se nos hace un poco nublado poder ver esas virtudes de las cuales también, por las cuales nos acercamos a esa persona, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel de amistad, etcétera. Pero entonces se vuelve un tema donde prácticamente se perdió la esencia de lo bueno que había también allí por el hecho que se distorsionó entonces esta cualidad. La humildad implica buscar lo bueno y valorarlo. Practicar la gratitud hacia las cualidades ajenas fortalece nuestras relaciones. Entonces, eso es importantísimo. OT tiene que ver con agradecimiento y eso también pasa en el momento que se reconoce las cosas. Entonces, puedo ser agradecido y en el momento que se agradecen las cosas o practicar esta gratitud hacia las cualidades ajenas, gracias por ser como eres, gracias por tenerme pendiente, gracias por darte cuenta de este aspecto que nadie lo había notado. O sea, empezar a dar las gracias también por eso fortalece los vínculos y también entonces estimula al otro a también a un crecimiento personal. El Rebe dice que la crítica no ayuda en nada. El Rebe. Ahora, ¿qué significa eso? Que entonces una persona no se le puede ayudar a ver una cualidad o un aspecto que de pronto lo está expresando mal. No, porque sí existe esa crítica con amor, ¿ya? Pero esa crítica como con molestia, como con exigencia, eso al final de cuentas no ayuda a la persona. Termina es consciente y conscientemente bloqueándola a avanzar. Conocí hay un caso de una pareja que tenían dificultades y todo esto, y al final con el tiempo yo le dije, ¿sabes qué? O sea, teníamos bastante tiempo analizando la situación y tratando de escucharlo las dos partes, el esposo, la esposa. Y un día, estudiando varias cosas, dije, ¿sabes? Se me vino una luz a a la mente y le dije, ¿sabes qué? Creo que tu esposa es autista, le dije, pero un autismo leve. Entonces, pero obviamente yo no soy psicólogo, yo no soy alguien que puede diagnosticar, pero sería bueno que se fueran a hacer, se hiciera un examen. Y obviamente eso son pruebas, varias cosas, ejercicio y todo, y efectivamente se descubrió que la persona era autista. Y por eso alguna de su relación, en lo que es la muestra de afecto hacia el otro, era donde tenían problemas, porque son dos personas distintas. Ahora, ¿qué pasó? Que eso podría ayudar a mejorar la relación, pero sí, si la persona
incluso la misma persona que tenía esta dificultad lo toma a veces como un argumento para decir es que yo soy autista, es que yo soy tal cosa. He tenido alumnos así también. Hay una alumna que me decía, me lo recalca mucho, es que yo sufro de autismo, es que yo sufro de autismo. Yo creo que se limita. Yo creo que esa es una manera de, precisamente lo que estoy diciendo, la crítica lo limita a uno. Me estoy limitando yo mismo al de pronto recalcar tanto una dificultad. Ahora, es bueno reconocerlo, porque eso le va a permitir a una persona poder avanzar y poder tener ayudas y cosas que le permitan avanzar. Pero si yo lo pongo como que esto soy así, de alguna manera estoy ya perdiendo una lucha sin empezar. Entonces, ahí donde la crítica no se vuelve un problema, se vuelve incluso la autocrítica desde ese aspecto. O sea, a final de cuentas, todo el libro se resume en una autocrítica, en el autoanálisis y la autocrítica desde el aspecto objetivo de entender que tengo algo, reconocerlo y tratar de mejorar. Entonces, esa crítica es constructiva como es uno, pero cuando eso limita o lo buscamos como excusa para inconscientemente nos evita avanzar, entonces eso no ayuda en nada. A esa crítica que se refiere al revés. Entonces, cuando una persona también recalca las dificultades en el otro, recalca los problemas en el otro, va a llegar un punto en que eso, en vez de ayudar, lo único que va a hacer es causar distancias, va a causar problemas. Entonces, eso, por eso necesita también equilibrarse y por eso dice aquí la humildad, o sea, este O de Gesed implica también buscar lo bueno tanto en uno mismo, porque también está esa autocrítica difícil cuando somos muy duros con nosotros mismos, pero también es bueno buscar lo bueno que tenemos y lo mismo igual con los demás. Entonces, sería bueno empezar a hacer ese ejercicio con la pareja, con el cercano, etcétera. Oye, ¿sabes qué? En verdad, esta persona ha sido tan atenta en estos asuntos, ha sido la persona que ha estado pendiente, ha sido la persona que ha estado allí también para darme un ánimo, etcétera. Entonces, y reconocerlo, expresárselo al otro, eso ayuda también a fortalecer esas relaciones interpersonales. El reconocimiento y el agradecimiento, como dijimos, van de la mano ahí. Otra reflexión tenemos acá, dice, entiendes que cada persona tiene habilidades que tú tal vez no tengas, pero que pueden hacer un buen equipo. Esto también es el reconocimiento de que saber que somos distintos y que el otro tiene habilidades que yo no tengo. Puede tener habilidades muy buenas que tal vez yo no tengo tan desarrolladas. Yo soy de los que pienso que el ser humano puede hacer muchísimas cosas y las puede desarrollar. Solamente cuando hablamos de personas que tienen habilidades o talentos es porque las tienen más desarrolladas. Pero eso no significa que otros no lo puedan hacer, solamente que van a tener que trabajarlo un poco más fuerte, por lo que a él no es algo que vino y se expresa de manera, digamos, innata en él. Entonces toca trabajarla. Pero al final, todo lo que nos dispongamos, todo lo que queramos avanzar, lo podemos hacer. Y entonces entender las habilidades en el otro también nos ayuda a ser buen equipo. Nadie lo sabe todo, como dice aquí, y reconocer las fortalezas ajenas no te disminuye, al contrario, te enriquece. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a aprender de los demás? Valorar las habilidades de los otros, crea colaboración y crecimiento mutuo. Es importante eso. Hay personas que les cuesta muchísimo el trabajo en equipo. Prefieren, son solitarias, individuales. La individualidad es buena, pero no puede ser que uno siempre esté solo en todo. Siempre somos seres sociales, necesitamos también formar equipos. Hay cosas que no podemos hacer todos uno solo. Hay buenas ideas, emprendimientos, proyectos, lo que sea, o sea, muchas ideas que tenemos y a veces necesitamos hablarlas, conversarlas con personas que nos ayuden a enriquecer esa idea e incluso ahí descubre uno talentos en el otro y dice, oye, ¿por qué no hacemos, no trabajamos juntos en esto y esto? Si se dan cuenta, por ejemplo, este Steve Jobs, que fue un empresario bastante grande, todos lo conocen, eh, su talento consistía en ser visionario y administrativo, entre muchos otros porque él al final de cuentas lo que hizo fue utilizar, en el buen sentido de la palabra, personas que tenían otros talentos y él organizó toda una idea para poner un proyecto que fue, ahí surgió la empresa de Apple. O sea, pero al final de cuentas él como tal no era inventor, pero era muy buen negociante, era una persona muy, con mucho empuje, digamos, y con mucha visión
y una persona con mucha resiliencia, una persona que no se rendía fácilmente ante las dificultades. De hecho, en algún momento lo sacaron de la empresa que creó y luego él siguió adelante y así. Entonces, es imposible o muy difícil avanzar a veces en proyectos personales que tenemos si no incluimos al otro. Empezando por lo básico, empezando por lo que se llama hogar, familia. O sea, si ignoramos al otro, si no le doy su valor también, si no reconozco sus habilidades, si no entiendo en qué me puede ayudar, entonces voy a estar cargando solo una carga más pesada. Entonces se puede repartir las cargas, se puede hacer trabajo en equipo. Si una persona le cuesta trabajar en equipo, debería reflexionar en esta cualidad. O sea, la cualidad de reconocimiento eh, enfocado hacia el GESET, o sea, hacia afuera también, hacia los demás. Y eso no va solamente en cómo yo le expreso cariño o actos de bondad al otro, sino como también yo reconozco la valía, el valor del otro y también podemos juntos apalancarnos en un progreso, en un crecimiento. Por eso es aquí, estoy dispuesto a aprender de los demás, estoy dispuesto a aprender de los demás, valorar las habilidades de los otros, crea colaboración y crecimiento. Entonces, nos beneficiamos todos de esto. Otra pregunta referente a esta cualidad es, ¿te incomodan los éxitos de los demás? ¿Ah? La envidia es un síntoma de una humildad no trabajada. ¿Ya? En lugar de compararte, usa los logros ajenos como inspiración. Como también se habla de que existe envidia de la buena. La gente dice, tengo envidia de la buena. Bueno, hay que entenderlo. Los sabios sí mencionan algo así parecido como esa envidia de la buena en el sentido de esa envidia que te motiva, pero no es una envidia. De pronto tenemos ya un sesgo con la palabra envidia, para nosotros no es algo positivo. Pero cambiemos la palabra como por admirar eso que tiene el otro. ¿Ya? Por ejemplo, mi rabino, por ejemplo, yo le admiraba por muchas cosas y son un motivo de inspiración para trabajar también yo en mi vida. O como los sabios lo explican en Pirkei Avot, de pronto ve uno grandes personas muy buenas en sus cualidades, cualidades que uno admira cómo las desarrollan. Entonces, eso puede ser una inspiración para uno que podríamos decirlo entre comillas como una envidia de la buena, es decir, yo aspiro eso que tiene esa otra persona, no tanto el aspecto material, sino el aspecto de crecimiento, el aspecto espiritual, o incluso si veo algo material, pues no tomarlo con alegría también, entonces, y no con comparación. Ahora, en lo que tiene que ver con el estudio, muchas veces, consciente e inconscientemente, nos incomoda el avance del otro. Hay gente que las toma como al vuelo, ¿no? O sea, y van rápido y entienden y dice, pero yo no entiendo, o sea, entonces, en verdad tengo un problema, en verdad yo no, a mí me cuesta, pues puede ser que sí, pero al final de cuentas no significa que no tengas la capacidad, tú puedes trabajarlo a tu ritmo. A mí me pasaba en la universidad, me puse a estudiar con un grupo de amigos, eran muy buenos, era cálculo y todas estas cosas. Y yo me puse a estudiar con ellos y ellos resolvían un ejercicio rápido y pasaban a otro y yo me iba quedando atrás. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo cambié de grupo de estudio. Ahora, pero ¿por qué? Porque, porque ellos me incomodaban, porque de pronto me sentía mal por la velocidad como asumían las cosas. Yo lo que dije fue, en verdad, yo pues los admiro a ellos, en verdad que buenos son, pero yo no voy tan rápido, entonces no me conviene de pronto afanarme aquí, sino tomarme mi tiempo a mi ritmo, a mi manera. Entonces yo empecé a estudiar solo en algún punto, pero después me reunía con amigos que estaban un poco más a mi nivel, vamos a decirlo así. Y así entonces, pues es bueno aprender de ellos, listo. De hecho, yo iba donde ellos, o sea, nunca lo descarté, nunca fue que me alejé de ellos, sino que cuando yo no podía entender algo, entonces los buscaba que me explicaran algún asunto allí, pero en verdad ellos tenían una cualidad muy buena, muy ágiles para los cálculos, muy buenos para las matemáticas, pero yo no me consideré malo tampoco, solamente que entendí que uno va a otro ritmo de las cosas y eso puede ser estimulante positivamente,
pero si eso te afecta, si son logros o saber los avances del otro, sus capacidades, te afecta, te incomoda, entonces tal vez hay que trabajar en esta cualidad de ODGS. Entonces, usa los logros ajenos como inspiración. Es un ejercicio. La humildad genuina celebra las bendiciones de los demás sin sentir amenaza. ¿Cuántas de ustedes de pronto se enteraron de que tal o cual persona que conocían está en tal o cual lugar y es un logro para ellos y uno siente, por ejemplo, pensemos en un ejercicio. Cuando yo estaba deseando irme para la tierra de Israel, estaba en ese trabajo y muchas cosas que había que solucionar, me enteré de algunas personas que conocían que ya se habían ido para la tierra de Israel. Uno siente como una alegría y al mismo tiempo como una tristeza. Ah, yo no estoy ahí. O sea, yo también quisiera estar. Entonces, se experimenta eso, sí, que se viene a la mente como que uno siente cierta tristeza porque el otro está allá y yo no. Se siente eso, es algo que se viene rapidito, no es algo que uno lo pensó, pero es ahí donde cuando uno identifica, entonces empezar a trabajar y decir, bueno, no, para ocasión ya llegará mi momento, que les vaya bien, espero que salga todo excelente y empezar uno a hacer ese trabajo personal para dejar que ese sentimiento entonces no se transforme en otra cosa, ¿ok? Entonces, celebrar las bendiciones, los logros de los demás sin sentir amenaza es una expresión de esta cualidad refinal, reconocimiento de lo que el otro hace, incluso que hizo algo que yo también quiero hacer y reconocerlo, alegrarme, disfrutar por eso, es una manera también de refinar esta cualidad de reconocimiento en el amor. Dice acá, te das la oportunidad de aprender de cada cosa y de cada persona para tu crecimiento personal. Lo expresé también con el libro, cuando terminamos el libro Así una vida plena de sentido, les expresaba de que yo también aprendía muchísimo de cada uno de ustedes, aprendo muchísimo de sus preguntas, aprendo muchísimo de sus situaciones personales. Parte de lo que está condensado en este libro es también lo que he crecido yo conociendo las dificultades de todas esas personas que de pronto Hashem me ha permitido orientar. Hay cosas que no he vivido yo, que no me ha tocado vivir, pero que escucharlas en otros me enriquece, me enseña y me ayuda a aprender y poder entender muchas cosas también. Entonces, a final de cuentas, todos podemos aprender de todos. No es que porque ya yo soy el maestro, ya yo soy el rabino, ya yo soy el moré, entonces aquí estoy solamente de aquí para allá y de allá para acá, entonces no hay un aprendizaje, no hay algo que me beneficie. No, entonces pregúntate si te das la oportunidad de aprender de cada cosa y de cada persona, incluso de los hijos uno aprende. Pueden estar muy pequeños y todo, pero a veces dicen cosas o hacen preguntas que uno tal vez no se haya preguntado y eso le ayuda a uno a aprender. Cada encuentro y experiencia trae una lección. La humildad o el reconocimiento te invita a adoptar una actitud de aprendiz constante. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a recibir enseñanzas incluso de quienes piensan diferente de mí? ¿Estoy dispuesto a aprender incluso de aquellos que tienen una visión distinta de las cosas eh, diferente a mí? Entonces, pregúntate eso, al final de cuentas todos podemos aprender de todos. Dice acá, ¿eres capaz de reconocer que tu hijo o también o hija también tiene razón algunas veces o solo porque eres padre o madre le ignoras y le callas? Es lo que estábamos diciendo, un segundito, lo que estaba diciendo también en clases pasadas, el tema de de, y lo decía hace un momento, o sea, de aprender, de reconocer las cosas, incluso a veces de nuestros hijos. Entonces, ¿eres capaz de reconocer que tu hijo tiene la razón? ¿Ya? O algunas veces tiene razón, o solo porque eres el padre e ignoras y le dices, no le prestas atención. Entonces, esto es parte del trabajo de lo que tenemos que hacer. Reconocer que aquella persona, incluso que aparentemente está, entre comillas, por debajo de mí, es decir, debajo de mi nivel, en el aprendizaje, en el conocimiento, en la experiencia, en verdad muchas veces tiene razón. Hay una historia en la Gemara, en el Tratado de Berajot,
que está hablando ahí sobre el tema de los sufrimientos, dice allí que los sufrimientos, cuando la persona tiene sufrimientos, debe examinar sus actos primeramente y si luego de examinar sus actos todo está bien, entonces debe también examinar su estudio de Torah, si está siendo negligente en su estudio de Torah o no. Y si todo eso está bien, entonces aún así llega el sufrimiento, entonces debe entender que son sufrimientos por amor, ¿ok? Hay una historia allí sobre un rabino, ahorita no recuerdo el nombre, que tenía muchos barriles de vino eh, para vender, era su negocio. Y resultó que se le avinagraron los barriles de vino. O sea, una pérdida económica tremenda. Eso es un sufrimiento tremendo, una pérdida bastante grande. Y sus, sus compañeros, sus colegas, sus otros rabinos se acercaron y le dijeron, deberías examinar de pronto si en algo estás fallando, algo no estás haciendo bien. Y él se sorprendió y dice, me están queriendo decir que he pecado en algo, que he hecho algo mal. Entonces, ellos le dicen, bueno, no sé, pero tampoco pensamos que Hashem hace las cosas sin ningún tipo de motivos, o piensas que Hashem actúa sin justicia, le dijeron ellos. Entonces, él dijo, ok, si alguno de ustedes conoce alguna falta que he hecho, por favor que me la exprese, que me la haga saber. Y ellos le dijeron, hemos escuchado que no le estás pagando los frutos necesarios a la persona que trabaja contigo. Y él dijo, pero no le estoy pagando porque él me está robando, dijo él. O sea, en verdad, él ya me está robando, pues yo no le voy a dar, ¿para qué le voy a dar su parte si él ya me está robando? Entonces, ellos dijeron, bueno, el hecho que él te está robando no te exime a ti de cumplir con tu responsabilidad de pagar lo que tienes que pagar. O sea, en ese momento él reconoció, pagó lo que debía y dicen que milagrosamente el vino otra vez, el vinagre se transformó otra vez en vino y lo vendió sin problemas, no tuvo ninguna pérdida. Otros dicen que realmente fue que el vinagre tomó mucho valor, casi como el vino, y lo vendió y no tuvo ninguna pérdida. Pero el punto aquí es reconocer, o sea, el reconocimiento o reconocer, sobre todo cuando nosotros nos están diciendo algo que aparentemente está mal. O sea, se nos hace difícil reconocer cuando alguien te está haciendo ver entre comillas, un defecto, una mala cualidad. Es donde menos fácil reconocemos los halagos. Gracias por esto, gracias por tal cosa, qué bueno eres en esto y lo otro. Lo recibe uno contento, pero cuando nos hacen ver aquellas cosas que no llegan como con esa, como que llegan con un cierto dolor, por decirlo así. O sea, es difícil aceptar esas cosas. Eh, Al final de cuentas, aceptar y reconocer estas cosas que el otro está diciendo, eso es trabajar en la cualidad de Ot, de Geset, o sea, un reconocimiento con amor. ¿Por qué con amor? Porque es algo que me va a beneficiar a mí y es algo que también beneficia al otro. Entonces, reconocer aquellas cosas que se nos dicen es algo que también que nos ayuda o que digamos, nos ayuda a medirnos en qué tan dispuesto estoy yo en esta cualidad, en este refinamiento. El Baal Shem Tov enseña también sobre esto. Dice que, ya lo he dicho muchas veces, las personas son Shelihim, son enviados, y a veces Hashem nos hace ver cosas. Incluso a veces hay personas que pueden estar diciendo las cosas de una manera no muy apropiada, pero lo que uno debe preguntarse es, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? O sea, ¿cuál es el mensaje aquí? O sea, a veces uno tiene que depurar, quitar toda la basura del mensaje que muchas veces son las palabras, etcétera, groseras, otras cosas, las actitudes, pero hay un mensaje allí. Entonces, reconocer esto con amor es cuando yo reconozco algo que al final de cuentas me sirve a mí, me beneficia a mí y también beneficia al otro. Entonces, como dice aquí, estás dispuesto a recibir enseñanzas incluso de quienes piensan diferente a ti. O estás dispuesto a recibir también un comentario sobre algo que de pronto tienes que refinar o tienes que mejorar de alguien externo a ti. Dice por acá también, eres capaz de reconocer que tu hijo también tiene razón algunas veces, como decíamos acá en la parte que decía, la humildad nos recuerda también que podemos que aprender de ellos, de cualquier persona también. Tienes la capacidad de reconocer errores incluso con tus hijos
Pedir perdón a un hijo cuando te equivocas no te resta autoridad, al contrario, te convierte en un modelo de humildad y sinceridad. Enseñar con el ejemplo es la lección más valiosa. Tu humildad te ayuda a reconocer y agradecer todo lo que Dios te da, incluso lo que no entiendes y es aparentemente malo. Es decir, has desarrollado tu cualidad de reconocimiento, tu cualidad de humildad, tu cualidad de agradecimiento a tal punto que incluso agradeces por aquello que te está haciendo llorar, agradeces por aquello que te está haciendo sufrir. ¿Ya? De hecho, también en la Gemara, en esa parte que estoy mencionando, el secreto que dicen los sabios, el gran secreto para manejar los sufrimientos es agradecer. Además de eso, según la Kabbalah, también como que se le quita fuerza al sufrimiento en la medida que la persona agradece. ¿Ya? Entonces, esta cualidad de humildad te lleva a reconocer y agradecer lo que Hashem te da, incluso que lo que esté dando es un sufrimiento, incluso que una dificultad. La vida está llena de momentos incomprensibles, pero la verdadera humildad reconoce que cada situación tiene un propósito. Agradecer incluso en la dificultad fortalece tu fe y te acerca a Hashem. Agradecer en la dificultad es algo que incluso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Por momentos sientes que todo está tan bien y tienes tantos éxitos que te olvidas de agradecer a Hashem, pues Él es el causante de todo esto. Entonces, el otro extremo. Todo está, el caso que estamos hablando en ese momento, los sufrimientos, las dificultades. El otro extremo es, todo está saliendo tan bien que en medio de la alegría de pronto se olvida la persona agradecer al Creador también por estas cosas que está recibiendo. En los momentos de éxito es fácil olvidar nuestra fuente de bendiciones. Od de Gesed nos invita a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo divino. Entonces, practicas la gratitud diaria, practicas diariamente agradecer a Hashem en la tefila, por ejemplo. Es un momento para agradecer a Hashem por las cosas que tenemos, antes de irnos a acostar también. Agradecer a Hashem por el día, por todo lo que se vivió, por poder terminar un día con vida. Entonces, pregúntate sobre estos asuntos. Agradece en las dificultades y aprendes de ellas. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Cuando agradeces incluso por las pruebas, reconoces que Hashem te está guiando hacia una versión más elevada de ti mismo. La humildad te ayuda a encontrar significado en cada experiencia. Yo les voy a complementar un poco esta parte aquí. Por ejemplo, eres de las personas que ante una dificultad, una situación de pronto no muy agradable, eres de las que pasan la página y dices, ya, listo, vamos a seguir adelante. Ok, eso es bueno. Pero si no eres de las personas que aprovechas y te detienes a pensar, por qué se llegó a tal punto, va a ser muy difícil a veces avanzar. Como el Tania lo menciona, dice, no, si una persona no reflexiona sus asuntos, puede llegar a la irreverencia. O sea, prácticamente no va a mejorar nada, va a estar simplemente avanzando de una manera incluso que arrasa a los otros. Pero si reflexiona sus defectos, sus asuntos, digamos, a un extremo contrario, entonces va a llegar a estar frustrada y deprimida y triste por todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino del medio. La persona tiene que reflexionar sobre las cosas. Muchas veces, esas cosas no tan agradables que vivimos, tenemos responsabilidad de ellas. Tenemos responsabilidad de que se haya presentado tal o cual situación. Entonces te has puesto a reconocer eh, esto es un desafío, el tema de reconocer cuál es mi responsabilidad en tal o cual situación, si la hay, y al hacerlo, entonces se puede avanzar en ese proceso de crecimiento personal, en ese proceso de refinamiento. ¿Ok? Ahí terminamos la cualidad número 5, el día número 5, perdón, Od de GZ, y vamos a pasar a las 6, pero antes quisiera saber si tienen alguna preguntita, alguna inquietud de lo que hemos leído hasta el momento. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? ¿Entendido? Muy bien. La señora Alicia levantó la No, mano, adelante. ¿Sí? Aquí voy, aquí voy con un montón de cosas. Sí, Baruch Hashem, que sí. hace
Bueno, primero con el punto anterior que quería preguntarle. Cuando la persona Ujú, perdona, pero te dicen, sí, ok, yo te perdono la situación, pero en cada reunión de familia, saca el problema y otra vez vuelve con el telele, entonces no lo perdono a uno, ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, ¿qué pasa en Claro. ese caso? Me retiro, eh, dejo ya eso aparte y ese sería un punto. El otro Ujú. sería, Rabino, yo pensé que yo era humilde, pero veo que no. Hace unos Sí. días una persona me dijo, cuando usted tenga humildad y aprenda a escuchar, va a ser diferente. Yo dije, sí, 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 claro, eso fue mi decir. Ahora Ujú, digo, cómo esa persona, sin estudiar lo que yo estudio, vio eso que tengo que ujú, corregir. Ok, ujú, mi pregunta es, ¿cómo lo trabajo y cómo lo corrijo? Porque sí es ujú. cierto. Entonces, Trabajar en la esta era humildad. mi pregunta. Sí, ¿verdad? Porque una cosa es Ujú, escuchar, ahora entiendo que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Yo oía, no escuchaba. ujú. Y eso me trae conflicto. Entonces, Claro. ¿cómo lo trabajo? Bueno, precisamente es un gran paso el reconocimiento, que es lo que estamos hablando hoy día. O sea, reconocer las cosas y cuando uno mismo también como que evalúa y dice en verdad, sí, hay algo de razón en esto, entonces eso es el reconocimiento. Eh, Luego, desde que uno reconoce el asunto, el siguiente paso es estudiar sobre eso, sobre esa cualidad. Estudiar sobre esa cualidad, eso es lo que nos ayuda a mejorar esa parte. Ahora, precisamente, si una persona, por ejemplo, como dije, esto es un tema individual, esto es un tema de crecimiento personal y del trabajo de Midot, es un tema completamente individual. Por mucho que un amigo los quiera y les dé un consejo, a final de cuentas, no les puede realmente, digamos, cambiar las cosas que tiene que cambiar. Es un trabajo personal de cada quien. Incluso también yo aconsejo a la gente y a veces le he dicho cosas y todo, pero a veces siguen en sus mismas situaciones y uno dice, bueno, ¿qué puede hacer uno? En verdad, uno ya les dijo las cosas y siguen en la misma situación porque no han querido, digamos, escuchar o cambiar según las cosas que uno le ha dicho. Entonces, esto es muy individual. Dentro de mi trabajo personal, yo estoy trabajando entonces en el agradecimiento, por ejemplo, con lo que estamos diciendo, en este reconocimiento y en esta parte del perdón, que es uno de los ejercicios que mencionábamos allí. Ahora, pero si otra persona es la que de pronto viene y recalca estas cosas y siempre está como recalcando el error del otro, obviamente esto no está bien. Ya, esto no está bien allí, pero se escapa de las manos de uno. ¿Ya? Se escapa de las manos de uno porque es un trabajo de esa otra persona. Máximo lo que uno puede hacer es decir, oye, ¿sabes qué? Muy amablemente, eh, yo pensé que me has perdonado, pero si lo sigues recordando debe ser que hay algo por allí que todavía te incomoda. No sé si me puedes decir, me puedes, para yo de pronto, sí, para entender un poco más, pero, o sea, podría uno conversar, si es, va a depender mucho de la persona. Retirarse de allí, yo creo que no, a menos que la cosa se complique mucho y ya eso, cada situación es muy diferente, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos la ventaja los que nos estamos preparando en todo este camino de crecimiento personal. O sea, somos nosotros los que tenemos entonces que desarrollar la capacidad de saber cómo actuar en tal o cual situación. ¿Cómo se llega a eso? Pues precisamente en la medida que la persona profundiza, en la medida que la persona entiende los consejos de los sabios, en la medida que la persona, y eso sí, desarrolla la capacidad de interiorizar, de verse a sí mismo, ¿ya? De verse a sí mismo en tal o cual situación. Yo porque actué así, yo porque hablé así. Eso puede ser contraproducente si la persona no lo maneja con equilibrio. Va a andar entonces preocupado, va a andar entonces afligido, va a entonces no tener paz porque vive pensando en muchas otras cosas. Pero si lo hacemos con amor, que es la cualidad que estamos hablando, o sea, ese reconocimiento con amor, es decir, yo reconozco sin que me quite mi paz, yo reconozco que hay una dificultad, yo reconozco que de pronto actué de tal o cual forma que no debía actuar. Entonces, si yo empiezo reconociendo eso y empiezo a desarrollar eso lo llama también se le llama como metacognición, esa capacidad de verse a uno mismo en tal o cual situación.
Entonces yo voy a empezar a tomar nota, por decirlo así, y empezar entonces a avanzar. Al principio no es fácil porque estamos de manera innata, estamos creados, por decirlo así, para ver hacia afuera. ¿Ya? O sea, los ojos precisamente están diseñados para eso, para ver hacia afuera. Nosotros no vemos hacia adentro. Eso precisamente es como la capacidad, la manera natural en que se fluyen las cosas, pero sí tenemos la capacidad de ver hacia adentro, solamente que tenemos que desarrollar. Por eso es que al principio puede parecer un poco difícil. Al principio se nos van a pasar cosas por alto hasta que el otro no nos hacen ver, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, pero ahí está el reto de cómo actuamos nosotros en esas situaciones cuando aprendemos a identificar esas cosas primeramente. ¿Ok? Ahora, con respecto a la otra pregunta, bueno, que usted decía, si usted reconoce también que toca trabajar en este tema de la humildad, entonces toca ir yo lo aconsejaría a todo lo que tiene que ver la semana de Malhut y toda la semana que tiene que ver con Ot, con la semana de Ot. Porque Ot, como dijimos, es reconocimiento, también está relacionado con humildad, entonces sería bueno mirar toda esa semana, las reflexiones que hay allí, tomar apuntes, hacer una autoevaluación también y empezar entonces a hacer trabajos, tareas, vamos a decirlo así. Yo lo decía al principio, hay un capítulo 3 que se llama Prepara tu agenda. ¿Se acuerda que lo comentamos? Que uno anota. Entonces yo en mi agenda también coloco a veces cosas de trabajo personal. Decía, también cosas como en el ámbito como esposo, como rabino. Entonces, sí, uno puede también ponerse esas tareas en la medida que las va identificando y entonces poder ir avanzando en esas cosas, ¿ok? Entonces, si uno identifica una cualidad X o lo que sea, sería bueno entonces ir a analizar esa cualidad y poder estudiarla y trabajarla. Eso es lo que hay que hacer. Dice aquí, Reina Peralta, dice, entonces Muchas si pasamos gracias. por situaciones, vale, dice, entonces si pasamos por situaciones como que alguien más nos roba, es porque no estamos reconociendo a Hashem y agradeciéndole. Eh, que alguien robe, o sea, no, la vida tiene muchas cosas, como dijimos. Puede ser que le roben, puede ser que le estafen, puede ser que pierda dinero, puede ser que llegue un sufrimiento, lo que sea. Aquí no estamos hablando de reconocer o no a Hashem. Estamos hablando de reconocer primeramente que este asunto viene de Hashem. Ahora, incluso sobre esto hay un libro que menciona, habla sobre esto, el libro El secreto de la reencarnación de Rabbi Ram. O el libro Jardín de la Fe también menciona un ejemplo de que a veces uno no conoce toda la película completa y le pasan situaciones, pero muchas veces Hashem está siendo justo dentro de lo que nosotros desconocemos. Entonces, uno tiene que agradecer. Ahora, ser agradecido no significa muchas veces no actuar. O sea, a veces uno agradece las situaciones, pero también tiene que actuar. Si puede y tiene que actuar, pues tiene que hacerlo. ¿Ya? Si tiene que poner un denuncio a una persona que robó, pues no significa, yo no voy a poner denuncio porque yo reconozco que esto viene a ser. No, o sea, pero si sabes quién es y si puedes hacer cosas y moverte dentro de lo que son las leyes, que también los najidas tienen todas estas leyes, leyes de justicia, entonces hay que hacerlo, hay que actuar. Pero ¿dónde a veces se nos hace más difícil cuando en verdad no podemos hacer nada? Cuando fallece alguien que queremos, Hashem nos libre, ahí no puedo hacer nada, es algo que es difícil, se sale de mis manos y el reconocimiento lleva al agradecimiento y el agradecimiento lleva también digamos, alivianar a veces esos sufrimientos. Entonces, de ese aspecto que lo estaba hablando, ¿ok? Por acá vamos a continuar con el día número 6 de, de la semana de Gesed. Dice aquí, un segundito, día número 6. Es Yesod, vínculos. Esto también es muy importantísimo, el tema de los vínculos. Porque ya lo hablamos también, hay vínculos tóxicos, vamos a decirlo así. Entonces también una persona que tiene la dificultad, que siempre de pronto le pasa que genera esos vínculos, entonces que se vaya a estudiar esa semana que tiene que ver con Yesod. O sea,
Por eso es que al principio de empezar esta relación de una sefirot con la otra, hicimos una explicación de cada sefirá. ¿Qué significa Yesod? ¿Qué significa Malhut? ¿Qué significa esto? Entonces, cuando uno identifica un poco la sefirá y uno está desarrollando esa capacidad de mirar hacia adentro, en esas cualidades que uno tiene, y cuando la identifica, como dije hace un momento, entonces va a poder ir a estudiar un poco sobre esa cualidad y poder trabajar en ello. Y es bueno no solamente repasar una vez, sino también constantemente estar leyendo para poder seguir, como que dice uno, entrenándose en el conocimiento para poder trabajar en esta cualidad. Con respecto a fundamento o yesod, que también se puede traducir como fundamento, o también se puede traducir como potencial, o también se puede traducir como vinculación, pero como estamos hablando de la semana de Gesed, entonces la pregunta que debemos hacernos es cómo funcionan estos vínculos o estos fundamentos, estos potenciales en lo que tiene que ver con el amor o la bondad. Entonces, sobre esto, el día 6 que trata sobre esto, nos dice, establecer vínculos no es fácil. Una cosa es relacionarse con aquellos que nos rodean y otra es empezar a fortalecer amistades y más aún generar vínculos en la vida de pareja. Es decir, nosotros somos seres sociales. Siempre estamos relacionándonos con gente en el autobús, en el camión, como dicen en México, o de pronto en la oficina, etcétera, etcétera. O sea, siempre estamos relacionándonos con personas, pero no con todos hacemos vínculos, ¿ya? Y mucho menos, no con todo llegamos a hacer un vínculo para para un hogar, como es la vida de pareja. ¿Ya? Entonces, ahí, digamos que no es tan sencillo establecer los vínculos, no es de la noche a la mañana. Sin embargo, esa capacidad está en cada ser humano de forma potencial. Miren que hasta los malvados hacen vínculos. Por eso se forman las mafias y todo esto. O sea, o sea, está tan innato en el ser humano hacer vínculos que incluso los malvados se unen para hacer maldad, ¿ya? Hacen vínculos. Entonces, eso es algo que toda persona tiene. Tenemos la capacidad de formar vínculos. La cuestión aquí es cómo los formamos. Hacia el lado bueno, hacia el lado positivo, o son vínculos que me dañan a mí. Entonces, pero al fin de cuentas, todo ser humano tiene la tendencia a formar vínculos. Los vínculos son necesarios en la vida y están atados con ladrillos de confianza y esta misma no se construye de un día para otro. O sea, la confianza no es algo que se construye de un día para el otro. Sin embargo, para destruirse solo bastan segundos. O sea, la confianza se puede derrumbar en menos de nada. Se puede durar años construyéndose una confianza, pero se puede derrumbar en cuestión de segundos. O sea, ahí el vínculo se ve afectado. De la misma forma que, que una casa necesita fundamentos sólidos, bases sólidas, así también las relaciones más cercanas, incluyendo la nuestra con Dios, necesita vínculos. Entonces, si somos conscientes de cómo los preceptos nos unen con Dios, la persona busca cada día fortalecer ese vínculo y se acordará que Dios también establece leyes en cuanto a nuestra relación con los demás. Por eso tenemos leyes, Benadale Javero, o sea, del hombre con su amigo, con su prójimo, y tenemos leyes de Benadale Macón, del hombre con Hashem. Son dos tipos de vínculos. Vínculos hacia los demás, vínculos hacia el Creador. Pero debe haber ese vínculo y debe trabajarse en ese vínculo. Por el contrario, una manera de no romper el vínculo es nunca pecar o hacer lo contrario a su voluntad, pues así está dicho que quien peca rompe ese vínculo conectándose a la citra jara o lo opuesto a la santidad. Esto es real, esto incluso está en la Cábala explicado. Una persona que peca, ya sean sus siete leyes, o sea, ya sea en lo que tiene que ver con las leyes judías, una persona que peca es como si se desconectara, entre comillas, del Creador y ahora se conecta hacia lo malo, hacia el mal en el mundo, hacia las clipot. ¿Ya? Y el conectarse a las clipot, ¿qué pasa? Está vitalizando, o sea, su vitalidad está pasando al mal. ¿Ya? Entonces, eso es algo que en la Kabbalah se explica, de que la persona entonces ahora su vitalidad, la vitalidad que Hashem le da, es como si, como si se convirtiera en un puente para que la vitalidad divina pasara a las clipot, al lado malo. De ahí se alimentan ellos.
Entonces, cuando ese vínculo, que es el vínculo correcto, el vínculo con el creador, se rompe, se crea otro vínculo hacia lo negativo, ya, hacia lo malo. Obviamente, dice el Tania en el libro Higueras de Shubá, ese vínculo tarde o temprano se tiene que romper. O sea, el vínculo de la persona con el lado malo, vamos a decirlo así, el vínculo de la persona con el pecado o con la clipod o con el mal del mundo, dice el Tania, tarde o temprano ese vínculo se va a romper. ¿Por qué? Porque no es el vínculo ideal. O sea, ¿y cómo se rompe? Hay dos formas que se rompe. Uno, que la persona se va a morir, o sea, porque precisamente va a llegar esa justicia a manos del cielo. Afortunadamente, Hashem es misericordioso y Él espera siempre la teshuva. O que ese vínculo se rompe cuando la persona hace teshuva. Entonces, cuando la persona hace teshuva, se desconecta o se desvincula entonces de ese mal al que se había conectado y se vincula entonces con el Creador, con el lado de la santidad. Entonces, vemos aquí que el vínculo a nivel personal, también hay vínculos a niveles espirituales y hay vínculos hacia lo negativo y hacia lo positivo. O sea, este mundo es un reflejo del mundo espiritual. Así como una persona puede hacer vínculos con personas que no debería vincularse, personas que le van a hacer daño, con personas que no es un vínculo para nada positivo. De la misma forma, en el mundo espiritual también la persona puede vincularse a fuerzas negativas que precisamente también le van a hacer daño. Son como las abejas, dice la Kabbalah, que al final terminan haciendo, picando y causando daño para morir. Entonces, de la misma forma, para formar vínculos en nuestras relaciones personales, la verdad y sinceridad es un gran pegamento. O sea, hablando de ladrillos, de construir esa confianza, entonces la verdad, sinceridad debe ser eso que logra ajustar un ladrillo con el otro. O sea, no se puede crear un vínculo sano si no hay confianza, si no hay sinceridad. Eso tarde o temprano se va a derrumbar, se va a descubrir. Como dicen por ahí, la mentira tiene piernas cortas, ¿no? Hay algo que es, mire, las mentiras siempre van a salir a flote, siempre van a salir a flote. Se va a tomar años, días o incluso después de la muerte de la persona, pero siempre van a salir a flote las mentiras. O sea, eso es algo que la persona debe tenerlo en cuenta. O sea, nunca es algo que queda escondido, siempre se va a revelar el tema de las mentiras y por lo tanto la persona debe empezar o trabajar mucho en la verdad y la sinceridad para poder construir relaciones o vínculos sanos. Ahora, en cuanto a la pareja, el vínculo es algo que se construye en el día a día y genera solidez, confianza, y para que el amor sea eterno, deben vincularse ambos a Dios. Esto no me lo inventé, solamente lo expresé aquí, pero eso lo dice el Rebe. Dice, para que una relación, un matrimonio funcione, ambos tienen que vincularse al Creador. O sea, va a ser muy difícil cuando no hay ese vínculo, o como dice el Rebe, cuando no se invita a Hashem a participar en esa relación. Entonces, pues el temor y el amor a Dios deben ser algo importante. En muchos casos que me consultan, hay parejas que uno de ellos es no ajida y el otro no ha aceptado los 7 preceptos, pero hay algo que los debe unir y es el respeto y el buen trato. Entonces, hay otra cosa que también a veces surge de las religiones de las que se viene, ese como cierto fanatismo un poquito, que, que el único problema que hay es que su pareja no acepta los 7 preceptos, pero te has puesto a pensar todas las otras cosas que sí tienen, decir las cosas positivas que tienen. No es una mala persona, no es un mal padre, una mala madre, etcétera. Simplemente todavía no ha aceptado o no está receptivo a este tema de los 7 preceptos. Entonces, por eso digo aquí, hay algo que los debe unir. O sea, a pesar de diferencias que tienen, hay algo que los debe unir y lo más probable es que sea el respeto y el buen trato. Ya, ahora, si ni siquiera hay buen trato ni respeto, entonces algo lo está uniendo y es un vínculo mal hecho. O sea, es un vínculo tóxico, vamos a decirlo aquí. Que eso ya creo que lo mencionamos antes. Entonces, en la medida en que el otro sea consciente de Dios y su unicidad, el matrimonio puede fortalecerse. Todo vínculo beneficia a ambas partes de la igualdad
en el respeto, la confianza y el esfuerzo mutuo es lo que va a ayudar a que la unión salga adelante. Eso es importante. Todo vínculo beneficia a ambas partes. No sé si has escuchado la frase también de que un buen negocio es aquel en que ambos salen ganando. Cuando hablando de negocios, bueno, acá es parecido. Todo vínculo es como un puente, es algo que los conecta, entonces debe beneficiar a ambas partes. Si uno está beneficiando, si el otro está, digamos, afectándose, entonces ahí hay cosas que analizar. Habría que analizar cómo está ese vínculo allí y por qué se dan las cosas así. Pero es importante entonces que la igualdad y respeto y es lo que ayuda precisamente a que ese vínculo salga adelante. En un matrimonio debe haber compromiso, hechos y no solo palabras de ambas partes, esfuerzo mutuo en aras de la unidad. Muchas veces el vínculo establecido obliga a dejar de lado los intereses propios, como dijimos, en aras de la unidad. Jóvenes deben saber y pensar en todas estas cosas antes de asumir a alguien como pareja. ¿Ya? Para los jóvenes precisamente que todavía no tienen pareja, es importante que evalúen y conozcan todas estas cosas antes de asumir a otra persona como parte de su vida. La unión debe estar enfocada en una garantía que fortalece vínculos. No es solamente empujado por lo que se siente, sino que debe haber cierta garantía de lo que se va a emprender. Garantía 100% no la hay, pero obviamente de cierta forma sí la hay cuando se evalúan concienzudamente muchas cosas antes de dar un paso importante. Reflexiones del día. Dice, antes de escoger tu pareja, ¿has considerado cómo vincularte desde un inicio o solo te dejas llevar por tus emociones? Pasa mucho dentro de lo que son las costumbres de las naciones, sobre todo los que no tienen a veces Torah todavía que la búsqueda de pareja es ir a cine, baile, discoteca, todo, muchas cosas, pero menos conocerse bien. ¿Ya? O sea, menos conocer cómo hacer un vínculo sano allí. Entonces, por eso dice aquí, antes de escoger a tu pareja, los que no tienen pareja todavía, ¿has considerado, te has puesto a pensar cómo vincularte o solo estás actuando por la emoción del momento? Entonces aquí las emociones son importantes, pero una relación duradera se construye sobre pilares sólidos. Las emociones son pasajeras. La famosa frase se acabó el amor. No fue que se acabó el amor, fue que simplemente no habías visualizado bien las cosas hacia el futuro. ¿Ya? Porque como decía, no puede la vida ser simplemente rosas todos los días, serenatas, todas estas cosas, va a llegar un punto que se aburren también de estas cosas. Entonces, la vida es mucho más que eso. Va a haber momentos también donde tienen que trabajar juntos, tienen que apoyarse. Entonces, las emociones son importantísimas, son un motor importante, pero no debe ser el principal motor que construya una relación. Debe construirse sobre pilares sólidos. Pregúntate entonces, ¿estamos alineados en nuestros valores o propósitos? Y propósitos, pues, o sea, cuando una persona está en la búsqueda de pareja, entonces pregúntate, ¿estamos alineados en valores y propósitos? ¿Ya? No existe obviamente la pareja perfecta. La perfección, precisamente según los sabios, es la imperfección. O sea, el hecho que el mundo es perfecto porque es imperfecto, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que terminar cosas. Entonces, pero esto le va a evitar problemas a las personas. Hay personas que hoy día están casadas y tienen dificultades, como dijimos, uno es no ajida, el otro no. Si se entienden Baruch Hashem, pero si tienen dificultades, uno se quiere imponer sobre el otro. Conocido casos uno le enseña a los hijos que la Navidad no está bien y el otro le enseña que sí, y le pone regalos, se hacen arbolitos, etcétera. Entonces, esto es, sinceramente, es muy problemático, se hace difícil, hay dificultades aquí. Pero para aquel que precisamente no ha emprendido un vínculo con alguien que está en esa búsqueda de pareja, entonces debe evaluar sus valores y propósitos, si están alineados, si van de la mano con lo que yo quiero. No solamente si me gustó tal o cual persona, sino si sus ideales no son iguales a los míos, porque somos distintos, pero son parecidos. Si tenemos valores y propósitos muy parecidos, entonces pregúntate eso antes de generar un vínculo.
Vincularte con alguien solo por atracción emocional sin evaluar la compatibilidad puede generar relaciones frágiles. Yesod, que es esta cualidad de los vínculos, te invita a construir con intención y visión a largo plazo. Entonces, esto ya también está expresado en la halajá también. O sea, para no ajidas, eh, lo ideal es el matrimonio primero, pero incluso como ya hemos hablado en la halajá, incluso si hay relaciones íntimas en el noviazgo, puede ser que son permitidas cuando hay una visión a largo plazo. Es decir, cuando es esta pareja es su novio, ya se convierte de cierta forma, según la halajá, como su esposo o esposa, pero porque tienen una visión a largo plazo, no es porque están por pasar el rato. Entonces, cuando hay una intención a largo plazo, ahí se habla ya de un vínculo. Ahí hay un vínculo. Entonces, otra reflexión es planear las cosas con tu pareja. Hay buena comunicación. O sea, si estas dos preguntas las respondes con un no, entonces hay un problema con el vínculo. Si eres la persona que planea las cosas y cuando vienes a ver, se las comunicas al otro cuando ya estás prácticamente metido en el asunto, entonces hay problemas con el vínculo. Sobre todo, bueno, habrán cosas que uno planea personalmente, sus metas personales, son cosas muy del fuero interno, pero si son cosas que pueden afectar positiva o negativamente al otro, pues de seguro tienen que comentarse. Para eso es el vínculo. Ya dijimos que el vínculo debe beneficiar a ambas partes. Entonces, pregúntate si planeas las cosas con tu pareja, estas cosas que tienen que ver con los dos. Si hay buena comunicación. La comunicación es el puente que une corazones. Así como la torre de Babel cayó por la falta de entendimiento, una relación sin diálogo se derrumba. Importantísimo esto. Lo aprendemos de la torre de Babel. Hashem les cambió sus lenguas y se dañó todo el proyecto. Se dañó todo. Entonces, si una persona ha hecho un vínculo, llámese pareja o llámese amistad, lo que sea, y no hay diálogo, sobre todo los diálogos que son necesarios. No estoy diciendo aquí que hay que contarle todo al otro. Ya, no estoy diciendo eso. Tampoco, y contarle la vida al otro, incluso lo más personal. No, no, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de diálogos, sobre todo aquellas cosas que pueden afectar al otro. Entonces, uno tiene que dialogarlos. Entonces, si no hay entendimiento, si no hay diálogo, entonces estas cosas todo se va a derrumbar, como ya dijimos, las cosas se construyen con el tiempo, pero se derrumban fácilmente. Entonces pregúntate, ¿escucho a mi pareja con empatía? ¿Expreso mis pensamientos y sentimientos con claridad? La confianza crece cuando ambos se sienten comprendidos. Entonces, sí, con estas preguntas que están aquí en el libro, precisamente la intención es que la persona responda internamente, sí o no. No puedo expresar mis sentimientos con claridad porque me da miedo que se enoje, porque entonces me va a decir tal o cual cosa, se va a formar un problema, etcétera. Entonces, aquí hay un problema con el vínculo. ¿Ya? Hay un problema, no es un vínculo correcto. Necesita refinarse ese vínculo porque el otro no se puede imponer sobre el otro. Entonces, se necesita ese equilibrio, ese puente. Entonces, considera las opiniones del otro en los proyectos que se han trazado juntos. El amor verdadero incluye colaboración y respeto. Valorar la perspectiva de tu pareja fortalece el vínculo y fomenta la igualdad. Esto es un trabajo que cuesta. Hay personas que somos un poco así como tenemos una fuerza, digamos, para hacer las cosas, nuestros proyectos, nuestras metas, todas estas cosas. Y cuando empezamos a vivir con otro, al principio nos cuesta entonces comentar las cosas, ¿no? Se nos hace difícil decirle al otro las cosas, sobre todo cosas que pueden tener que ver con el otro. Pero ese es el proceso también del matrimonio, de la, de precisamente ese refinamiento que hay ahí también. Entonces, si una decisión afecta a ambos, también debe ser tomada por ambos. Importantísimo. Pregúntate, ¿estoy construyendo en equipo o solo persigo mis propios intereses? Entonces, eso es importantísimo para reflexionar en lo que tiene que ver con los vínculos. O sea, ¿estoy construyendo en equipo? ¿Estamos trabajando juntos? ¿Vamos juntos hacia a la misma meta?
o solamente estoy arrastrando al otro hacia lo que yo quiero. Entonces no es un vínculo sano. Es importante para reflexionar eso. Y dice acá, antes de considerar a alguien como tu pareja para formar un hogar, analiza qué cosas tienen en común y los proyectos de crecimiento personal, muy parecido a lo que ya estuvimos hablando hace un momento. Dice acá, Yesod nos enseña a que un vínculo verdadero va más allá de las emociones momentáneas, comparte sueños, valores y objetivos con tu pareja. Y pregúntate, nuestras metas se complementan, nos inspiramos mutuamente a crecer y ser mejores personas. Eso es algo que son preguntas obviamente de reflexión. La siguiente reflexión dice, llamas a tu amigo frecuentemente, te preocupas por el vínculo que tienen. Las amistades también requieren cuidado y dedicación. El vínculo se fortalece con actos de presencia y escucha genuina. Pregúntate, ¿estoy invirtiendo tiempo en mis amistades o las doy por sentado? Recuerde lo que dice Pirkei Avot. Dice que hazte un rabino y adquiere un amigo. La palabra adquiere en el hebreo es como si fuera comprar un amigo, pero obviamente comprar va la gente a malentenderlo. Pero ¿qué significa adquirir? Así como yo compro algo que tengo que hacer el esfuerzo de pronto ahorrar, de trabajar para tenerlo, entonces de la misma forma, un amigo se quiere con esfuerzo, también se adquiere con esfuerzo, entonces también hay que conservarlo. Entonces, una palabra amable o una llamada inesperada puede ser el mejor ladrillo en la construcción de una amistad sólida. O sea, es bueno, aunque sea un mensaje, aunque sea preguntar cómo vas, hace rato no te veo por acá, o sea, eso ayuda precisamente a mantener los vínculos que se han formado a fortalecerlos. Otra pregunta con respecto a Yesod de Gesed, vínculos en el amor, dice, profundiza en tus 7 leyes en aras de fortalecer tu vínculo con Dios. Es decir, muchas personas son monoteístas, ya han aceptado las 7 leyes, ¿ok? Pero la pregunta es si sigues profundizando en todo lo que tiene que ver con Dios, digamos, para seguir fortaleciendo tu relación o no. Dijimos que también hay un vínculo con el Creador y también uno tiene que trabajarlo. Entonces, y eso también simboliza nuestra conexión con lo divino. Así como fortalecemos relaciones humanas, nuestra relación con Dios también necesita atención. Entonces, reflexiona, dedico tiempo a comprender y aplicar las 7 leyes najidas. Busco acercarme a Dios con sinceridad y gratitud. Cada acto de justicia y bondad refuerza ese vínculo sagrado. O sea, debe la persona también dedicar tiempo a lo que es el estudio de Torah y la práctica de las mitzvot y sobre todo conocer a Hashem, que eso es lo que está diciendo el Ramba. También dice que tenemos la obligación de Yediat Hashem, de conocer al Creador, y en la medida que le conocemos a profundidad, según nuestros esfuerzos, entonces se fortalece ese vínculo de nosotros con Él. ¿Tienen proyectos juntos que los vinculen a la acción y el estímulo de construir algo juntos? Nada fortalece tanto un vínculo como construir juntos. Es bueno tener proyectos a nivel, puede ser la amistad, ¿no? De amigos, eso fortalece mucho. A nivel de matrimonio, es muy bueno tener proyectos en los que se trabajan juntos. No como que cada quien está por su lado, sino tener un proyecto en común, un proyecto en el que están trabajando los dos, eso realmente fortalece emocional, material y espiritualmente la relación. Y pregúntate qué podemos crear como pareja o amigos o familiares, cómo podemos contribuir al bienestar del otro y de nuestra comunidad. La acción compartida fortalece los lazos, como decíamos hace un momento. Eh, dice, aquí empieza el día 7, ¿ok? Pero para no empezar así, es importante que quede como un poco más, mejor comprendido toda esta parte acá de lo que es los vínculos dentro de lo que es la semana de GESE, ¿ok? Entonces, no sé si tienen preguntitas aquí, no sé quién en el chat acá hay preguntas, parece que hay un mensaje. Dice Claudio, yo creo que más del 90% de los sufrimientos que nos hacen otros lo hemos hecho a otras personas.
Un ejercicio de empatía, un ejercicio de empatía que a mí me ha servido es una oportunidad de retornar al santo bendito sea. Así es. Por acá Ixchel levantó la mano. Adelante, Ixchel. Sí, buenas noches a todos. Rap, de lo que estaba Sí. hablando acerca de la introspección y que hay personas que cuando estamos haciendo introspección, lejos de ayudarnos, nos puede dar Ujú, para atrás. ¿Qué sería qué sentimiento o qué midot sería la que nos daría ese para atrás, como ujú, para poderla mirar y trabajar también sobre de ella? ¿Sería la culpa o cuál sería la que nos empujaría hacia abajo? Y ujú. tengo otra Eso tiene que pregunta para. ver, sí, eso tiene que ver con la sefirá de, primero, Netzach, que dijimos que es, perdón, Tiferet, Tiferet. Tiene que ver con Tiferet, que es armonía, verdad, equilibrio. Entonces se necesita trabajar en el equilibrio en las cosas, incluso en eso también cuando estamos adentrándonos de pronto a reconocer cosas que de pronto no están bien en nosotros. Por otro lado, también tiene que ver con la cualidad de Geburah, ya, de Geburah, que a veces somos entonces muy duros con nosotros. Entonces es como suavizar esa Geburah desde un aspecto que se convierta en disciplina, es decir, algo que nos ayude a avanzar, pero no que nos afecte al punto de hacernos sentir peor o sentirnos mal. Entonces es como suavizar esa cualidad de Geburah de tal manera que me ayude a crecer y armonizarla. Entonces por eso es bueno revisar esas dos cualidades, Geburah y Tiferet, que son las dos cosas que hay que trabajar allí. Y la otra pregunta es, decía que es un trabajo personal. Con los hijos, ¿cómo es nuestra ayuda con los hijos? Digo, sé que tengo que trabajar primeramente yo para poder Ujú, ayudar a mis hijos, pero en este vínculo que hay, en esta ujú, dinámica que hay mientras estamos viviendo juntos, ¿cómo aplica el que, cómo yo le puedo ayudar o cómo es esa interacción para poderle ayudar en ujú, sus minutos antes de que sea un adulto y tenga que ujú. trabajar consigo mismo, y hasta qué edad sería esa interacción. Sí, mira, lo que dijimos hace un momento, muy buena pregunta. Dijimos que todo empieza por el reconocimiento. Entonces, en la medida que la persona no reconozca que tiene una cualidad que trabajar o que tiene, em, sí, una dificultad, va a ser muy difícil que pueda empezar a trabajar sobre eso. Entonces, hay que ayudarle a ellos precisamente a conocerse. Es parte del proceso de enseñarle a conocerse. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez mi hija, así de la nada, me dijo, me siento triste. Yo le dije, ¿por qué te sientes triste? Entonces empecé a hablar con ella sobre ese sentimiento que ella estaba teniendo. ¿Ya? Y después, obviamente, me puse a hacer otras cosas con ella, la ayudé un poco a tratar de salir de pronto de un momento de aburrimiento que tenía. Entonces, es ayudarles a ellos primeramente en aquello que a nosotros no nos ayudaron y que hoy nos está costando empezar a hacer, y que es empezar a conocernos. ¿Ya? Nosotros en verdad, de pronto, ya estando muy grandes, es que empezamos por lo menos a ver ciertas cosas de nosotros, pero conocernos, yo diría que de que la persona empieza a estudiar Torah. Entonces, ¿qué puede hacer uno por los hijos? Precisamente darle esa herramienta. Cuando ellos expresan tal o cual emoción, entonces de pronto sentarse, ayudarle que la racionalicen, que la entiendan un poco, de dónde viene, por qué te sientes así. Por ejemplo, cuando mi hija me dijo, yo le dije, eso es normal, le dije, todos nos sentimos en algún momento así como un poco aburridos, o sea, no encontramos como algo que hacer, pero yo le decía, ¿pero qué te gusta hacer? ¿Qué crees tú que te puede ayudar a, digamos, a relajarte? ¿Te gusta escuchar con una musiquita? Me dijo, vamos a armar un muñequito que tenía ella, que yo se lo traje cuando vine de viaje, un muñequito son como de piecitas, y me dijo, eso me relajaría. Y dije, ok, vamos a hacerlo. Entonces me puse con ella a armar eso y al final pues se le pasó. Entonces no era un aburrimiento como tal, o no era una tristeza realmente, era como que estaba como que no encontraba nada que hacer. Entonces ayudarles a identificar esas cosas les va a ayudar precisamente a que ellos desarrollen esa capacidad de poder identificar las cosas y poder trabajarlas ellos mismos, porque al final de cuentas
nosotros estamos aquí como nos decían los sabios, los hijos son prestados y son nuestra responsabilidad hasta cierto punto, pero lo mejor que puede hacer uno por la persona que está orientando es que sean independientes, que ellos empiecen a tomar sus decisiones, que ellos empiecen a saber dónde cuidarse, que ellos empiecen a saber dónde protegerse, que ellos empiecen a reconocer ciertas emociones que surgen en ellos y por qué surgen y cómo entonces poder trabajarlas. Entonces, ¿hasta cuándo, hasta cuándo eso se puede hacer en ese vínculo? Hasta siempre, hasta que el padre tenga vida. El vínculo ese nunca se pierde y uno siempre, por muy casados que estén y grandes, uno siempre va a estar de pronto dándole un consejo. Obviamente lo que va a cambiar allí es que ya no es un niño, ya no es una persona que yo estoy sobre esa personita no ya tiene su vida, ya es un adulto, lo que estoy ahí como ese acompañante. ¿Ya? Al principio soy el tutor y es mi responsabilidad y tengo que disciplinar y tengo que corregir y tengo que mostrarle el camino, pero al final me vuelvo más como ese acompañamiento, ese tutor que está ahí de pronto un consejo, ese consejero, ese amigo de cierta forma. Entonces, siempre vamos a estar de alguna manera eh, ayudándolos y ellos también de alguna manera van a estar buscando a veces consejos en situaciones que se sienten. Entonces, ese vínculo va a estar allí, solamente que va a cambiar un poco la manera en que se desarrolla. Pero aprovechando que están desde pequeñitos, lo importantísimo es ayudarle a que ellos empiecen a racionalizar sus emociones también, a conocerse y cuando identifican algo que no está bien, entonces cómo trabajarlo, cómo avanzar en eso. ¿Sí? Una vez te pregunté si tú eras psicóloga. No sé si. No, no soy psicóloga, pero sí Ajá. trabajo con niños y, Ajá. bueno, esa es mi área, el trabajo con los niños. Sí, Muchas sí, gracias. sí. Vale, vale. Hay que tener también conocimiento, ¿no? La pedagogía incluye toda esa parte también de cómo manejar las emociones. Yo personalmente es algo que he estado aprendiendo con mi hija, pero no fue que me prepararon así como digamos, toda esa parte pedagógica. Ahí donde uno tiene que esforzarse, como tú dijiste, bueno, primero aprender yo, tiene uno que empezar a trabajar y a conocer y estudiar para poder trabajar esas cosas con niños. Así es. No sé si alguien más tiene otra pregunta, si por aquí en el chat hay algún mensaje. No hay más mensaje por el chat. Entonces, bueno, no hay más preguntas. Vamos a leer un poquitico, así como hicimos la clase. La señora Alicia, adelante, señora Alicia. Hacer una pregunta, no sé si Sí. se relaciona con el tema, pero sí es algo que me cuestiono cuando estaba oyendo que a los varones uno tiene que despegarse de ellos y que ellos hagan su vida, Ujú. desvincularse. Pero es así con las mujeres también, tiene uno que mandarlas a volar rapidito o no, por ser No, mujeres. desvincularse no existe eso, la verdad. Bueno, puede existir, pero para alguien que no es un buen padre, digamos, o una buena madre. O sea, es verdad, el vínculo siempre permanece allí. O sea, es algo sano, es algo necesario y es parte de nuestra vida, sobre todo porque son nuestros hijos. Entonces, no hay realmente de manera sana no debe haber ninguna desvinculación. No, Lo que perdón, decía, Rap, ajá, yo me sí. refiero a, digamos, el hombre cuando ya se casa, hace su pareja, o digamos a cierta edad, bueno, aquí es a los 18, ya Ujú. uno, ya papá, ya no hay papito que deme dinero, que no, no, ya usted vaya a hacer su vida y empiece solito. Pero es Sí. así, me refiero con la mujer igual o no. O Yo sea, la pienso que mujer, tampoco, yo pienso que tampoco debería ser así con el nombre, la verdad. O sea, yo pienso que de pronto, una cosa, lo que decía hace un momento, lo que uno debe esperar, y eso también debe ser del maestro, o sea, uno procura que sus alumnos sean independientes, no que dependan de uno, porque no es sano eso. O sea, ahora, pero uno está ahí como un acompañamiento, ¿ok? Entonces, esta es una relación de maestro-alumno, de personas que son grandes como cada uno de ustedes, etcétera. Lo mismo pasa acá. El vínculo no desaparece. Lo que uno hace es como que madura los vínculos, entiende que ya no es un niño de la persona, entiende que ya es, y mucho más si se casó, es algo que uno no tiene por qué influir en esas relaciones. Por eso está dicho en la Torá, dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Entonces, lo correcto es que ellos se vayan
del hogar y que hagan su familia, y esto no afecta solamente, o esto no incumbe solamente a hombres, sino también a la mujer, en el sentido de que aquí el vínculo se vuelve otro tipo de vínculo. Ya no es el vínculo. Primero pensemos en el niño. El niño tiene, mi vínculo con el niño es su tutor, soy su padre, soy responsable de su cuidado, soy responsable de que aprenda bien, soy responsable de que aprenda lo correcto, soy responsable de enseñarle a cuidar. Prácticamente toda la responsabilidad o todas las responsabilidades son mías porque él está pequeño, ¿ok? Pero cuando la persona va creciendo, también empieza a hacerse y debe hacerse responsable de sí mismo. Entonces, ese proceso es natural, ¿ok? Pero por muy responsable que sea de sí mismo, por ejemplo, si mi hija tuviera, no sé, 18 años, todavía está en casa, entonces, por muy grande que esté, incluso que asume los mis bots, 12 años, no significa que yo me desentienda de ella. O sea, es un vínculo que es un poco más maduro, donde ya esperamos precisamente que dé frutos aquellos que hicimos al principio y que ellos estén como jóvenes empezando a tomar decisiones más concienzudamente y de manera correcta, ¿ok? Ahora, si se casan, es como si el vínculo pasara a otro nivel. Sigue siendo mi hijo o mi hija. Trato de no inmiscuirme mucho en su relación, no me meto allá, pero sabe que siempre tiene un padre y si necesita ayuda tiene una madre también. Entonces, es como que el vínculo se madura y se entiende entonces que cambia de naturaleza el vínculo, ¿ok? Pero no es como que se desentienda uno, no es como que de pronto ya tiene tantos años, tiene que valerte por ti mismo, o sea, no es lo correcto. Siempre hay un vínculo y el vínculo sano es aquel, como dijimos, donde ambas partes se benefician, dijimos. O el vínculo sano es aquel donde ambas partes crecen juntas. Entonces, ¿cómo es un vínculo sano padre e hijo? Cuando el padre ve que su hijo empieza a ser autónomo, cuando el padre ve que su hijo empieza a ser responsable, cuando el padre empieza a ver que su hijo empieza a ser una persona correcta, entonces ahí el vínculo beneficia al padre. ¿Por qué? Porque el padre se siente orgulloso, se siente feliz de ver resultado de todos esos años de crianza. Entonces ambos se benefician. Pero si uno dice, ya está grande y sabes que arréglatelas como puedas, entonces eso no es un vínculo que beneficia a ambas partes. ¿Ya? Entonces, en verdad lo correcto es entender que el vínculo va cambiando en naturaleza, ese vínculo también genera una independencia sana del otro, pero que a final de cuentas mantiene esa relación entre los dos. No sé si queda claro. Sí, sí, señor. No, es que tenía, me acordé que Ujú, tenía un vecino que decía que se le fue el hijo y dice, no, ujú. friegue, dice, se me fue uno y vinieron tres porque vino con el esposo y con el hijo. Entonces, por eso estaba Sí, preguntando también. Gracias, Ra. Muy vale, amable. vale. Yo escuché también en un pueblo como a 4 horas de aquí de donde yo vivo. Una vez estaba pasando y escuché que la madre le decía a la hija, una niña, bueno, una jovencita, no sé, como 12 13 años, decía, ya deberías buscar esposo, ya deberías irte de la casa, cosas así. O sea, eso no es correcto. O sea, cada cosa tiene su edad primeramente y segundo, eso no es por mucho que una persona se vuelva independiente, no significa que uno se desprenda a ese nivel como si fuera una carga. O sea, realmente no es así. Entonces, sí. Dice por acá Norma, dice, ¿es posible recuperar el vínculo de confianza con la pareja? Claro que sí, sí, sí es posible, pero obviamente depende de los dos. O sea, si aquel que afectó un poco la confianza es consciente de ello, y reconoce, digamos, asume la responsabilidad de lo que pasó, asume la responsabilidad de los cambios, los disgustos que hay de pronto, y entiende que ahora le toca trabajar un poco de cero para construir todo esto, de seguro que se va a construir, ya, de seguro que se va a restablecer, pero tiene que haber, como quien dice, no solamente un compromiso, redoblado, como quien dice, sino también un esfuerzo redoblado por restituir esa confianza y eso no va a ser de la noche a la mañana. Pero si es de las personas que afectó la confianza y ya hizo
dos, tres, cuatro cosas y espera que sea la misma la otra persona, obviamente no está reconociendo su responsabilidad en el asunto. Entonces, es algo que sí se puede hacer, pero va a tomar tiempo y sobre todo si la persona tiene compromiso también para, primero asumir su responsabilidad, asumir de pronto el reto, asumir los disgustos, etcétera, y lo puede hacer, claro que sí. Puede tomar puede uno tomar los hijos como el proyecto juntos. ¿Cómo así? O sea, como si los hijos pueden ser parte del proyecto. A eso te refieres? ¿Me puedes explicar un poquitico más esa pregunta, por favor? La segunda. Eh, ya te están Sí. jugando mis niñas acá. Ajá. Entonces, sí, no voy a hacer. Sí, con esta parte que del proyecto que dice el proyecto de construir juntos, un proyecto común, ya sea Ujú, material, emocional o espiritual. Entonces, ujú, digo, los hijos vienen siendo, pues obviamente espiritual también, pero es bastante emocional. Entonces, ujú, podría yo, por decir, o sea, obviamente yo no, decir, ok, ujú, el proyecto que yo tengo con mi esposo son mis hijos. ujú. Yo Ah, ok. tratar sí, de no restringirme, sino como construirme yo misma en forma de no afectarlos emocionalmente a ellos. Pues ahí podría eso Ujú, ser mi proyecto con él, decir, ok, este va a ser mi proyecto, en vista que no hay ujú. otro. O Sí, creo está que es mal tomar a los hijos como un proyecto. No, no. De hecho, como tal, en la unión de pareja, el proyecto se llama familia. Y eso incluye muchísimas cosas. Incluye dos hijos, incluye, no sé, de pronto planes que se tengan de metas, ya sea a nivel de estudio, a nivel de negocio, lo que sea. Entonces, a fin de cuentas, el proyecto familia incluye muchísimas aristas, digamos así. Pero una de las principales o la columna vertebral de eso que se llama familia es precisamente los hijos. ¿Ya? Ese trabajo en educarlos es la mejor satisfacción que uno puede tener cuando ya los ve crecer, los ve como personas responsables, como personas que están formando sus hogares. O sea, ahí tú puedes disfrutar de esa inversión, entre comillas, de todo ese tiempo. Entonces, sin duda, no solamente que se puede, sino que yo creo que es uno de los principales proyectos de la pareja de sacar adelante sus hijos. Y ahí donde tienen que hablar, ponerse de acuerdo con cosas, socializar, tomar medidas o tomar otras cosas que también ayuden en el crecimiento de ellos. Y obviamente hay un vínculo entre los tres, o entre los cuatro, es decir, el vínculo familiar con los miembros de la familia, ya sean cinco, cuatro, lo que sea, ese vínculo tiene que ser sano y beneficia a todas partes, a todas las partes. O sea, por lo tanto, ellos también, o sea, tus hijos, tus hijas también se van a ver beneficiados de ese vínculo sano con la pareja. Y sin duda eso constituye, yo diría que el proyecto obligatorio de lo que es el matrimonio. Ya hay otros proyectos a nivel de pareja, puede ser que tienen un proyecto, no sé, de por comprar una casa, o de pronto mudarse, o de pronto hacer un estudio. Esos proyectos también son importantes, también ayudan a fortalecer, pero sin duda eso no le quita la importancia al tema del proyecto que se llama hijos. ¿Ok? Bien. Voy a leer solamente aquí para dejarte un poquitico iniciado, digamos, así como hicimos la vez pasada, lo que tiene que ver con un segundo, estamos leyendo, fue el día 6 que terminamos. Vamos a leer un poquitico del día, ya, segundo, reviso aquí, día 6 día 7 Malhut, Malhut de Geset. Vamos a leer un poquitico. Por lo menos la parte introductoria y las reflexiones la miramos con más detenimiento la próxima clase. Malhut es una sefira, también se los digo personalmente por todas las personas que me ha tocado a veces escuchar. También de paso por aquí creo que vi que estaba Ana Ruth, me parece. Discúlpame que no había escuchado el audio, estaba de viaje. Hoy me acordé, hoy lo voy a escuchar, lo que me enviaste, y te voy a dar una respuesta a presentación más luego. Pero entonces, lo que tiene que ver con Malhut
Me acordé ahorita por lo que decía que dentro de las personas que he atendido, con las que he hablado, entonces hay una persona que quiere hablar conmigo, por eso me acordé. El tema de Malhud es algo dentro de lo que yo he visto que hay mucho que trabajar y casi que en común denominador todas las personas tienen afectada esta de una u otra manera, en mayor o menor proporción, la cualidad de Malhud. Ahora, hay una cosa que también, yo no tengo estadísticas, no tengo estudios que me lo respalden, pero hay una cosa que he notado dentro de esa experiencia y es que muchas veces la mayoría que tienen problemas en esta cualidad son mujeres, ¿ya? Son mujeres, porque tiene que ver con la dignidad, el valor que tú te das a ti mismo. ¿Ya? Entonces, curiosamente, lo he visto, pero también hay casos de hombres, pero la mayoría de lo que he visto es el tema de este valor propio, digamos. A veces lo he visto en las mujeres. Entonces, la Sefirá de Malhut, como dije, tiene que ver con reinado, como dice aquí, nobleza, legalidad en el amor, o también, como vamos a ver, tiene que ver con el, entiéndase reinado como esa dignidad. Alguien que es rey, pues vale bastante, por decirlo así, tiene un puesto importante, tiene, entonces, lo mismo que una reina, etcétera. Entonces, de ahí va, por ahí va el tema. Aquí, por eso dice, la dignidad, Malhut de Gesed, o sea, legalidad o dignidad en el amor, significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora a sí mismo, perdón, se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. De igual forma, tiene la capacidad de respetar a los demás. Malhut muchas veces es relacionado con la dignidad, pues también es relacionado con reinado. Y esto implica reconocer quién soy y quién Hashem me ha permitido ser. Por eso, en las relaciones y la expresión de bondad o amor, es importante la dignidad propia. Esto nos permite poner límites, ¿ves? Si bien uno debe tolerar y ser sabio, no significa que deba aguantarlo todo. O sea, una cosa es tolerar y otra cosa es aguantar todo, porque eso no es tolerancia, eso es no quererse uno mismo, ¿ya? Pues hay cosas que atentan contra la integridad o dignidad humana que no deben ser permitidas de ningún modo, ¿ves? Entonces, si una persona no logra identificar aquello que en verdad está atentando contra su dignidad, contra su personalidad, tiene un gran problema de autoestima. Tiene un gran problema en trabajar en la sefirat de Malhut, de dignidad. Si usted es de las personas que se siente inseguras cuando va a empezar un proyecto, se siente insegura, de pronto dice, yo no soy bueno para eso, dice mucha gente, o no sé si me va a ir bien, o tal cosa, eso tiene que ver con el valor propio, o sea, con la autoestima, con la dignidad. Entonces, hay inseguridad. Eh, una cosa es, o sea, de cierta forma el temor es bueno cuando uno dice, bueno, ¿será que sí? Voy a ver cómo se hace esto, voy a estudiar. Esa parte es positiva. Pero si te impide avanzar y eres inseguro en muchas cosas, entonces tienes un problema en la sefira de Malhut, en la cualidad de Malhut, y tienes que trabajar. Es por eso que la dignidad es una expresión madura del amor, hablando de Malhut de Geset. Esto significa que cada quien ha entendido el valor y la importancia del otro. Muchas veces las parejas permiten muchas cosas en aras de el amor, entre comillas, pero deben saber que no todo debe ser aceptado. El abuso en sus diferentes formas no debe ser tolerado y muchas veces para solucionarlo hay que buscar ayuda profesional o en el peor de los casos el divorcio en el tema de los matrimonios. Durante la esclavitud de pueblo Israel en Egipto, una de las cosas que pretendía el faraón era desmoralizar al pueblo de Israel a tal punto que no se atrevieran a luchar por sí mismos. En la vida cotidiana, este tipo de relaciones son tóxicas. Hay gente que a veces se une con el otro y lo que hace es lo que el faraón quería, desmoralizar al otro, o sea, todo lo malo, no eres bueno para esto, tú no sé qué, y termina la persona siendo una persona que ya tiene miedo de actuar. O sea, le mató, así le mató en vida, de cierta forma, afortunadamente siempre hay tiempo para la teshuva y siempre se puede cambiar, pero hay personas así, que logran lo que Faraón quería, desmoralizar al pueblo
a tal punto que no se atrevieran a luchar por sí mismos. En la vida cotidiana, este tipo de relaciones son tóxicas, pues si quien ama verdaderamente entiende la majestuosidad de aquel ser humano que tiene enfrente. La desmoralización se vive también en el ámbito laboral y en cualquier otro ámbito y de ninguna manera debe ser tolerada, como ya dijimos antes. Es importante que sepas cuánto vales y lo importante que eres para Dios. Si permites este tipo de abusos, buscan tu pasado. Muchas veces has vivido en núcleos familiares violentos y has pensado inconscientemente que esto es normal. Evalúate y reflexiona porque ahora como adulto siempre tienes la posibilidad de cambiar. Esa es la maravilla que tiene el ser humano como socio en la creación, crear realidades distintas en nuestras vidas. El amor propio debe ser algo a trabajar en este día y en los otros días de la vida, o sea, en este día del día 7. Entonces, como dije, dentro de todo lo que hemos venido haciendo, las clases, he dado puntos donde la persona puede identificarse. Y cómo trabajar en eso cuando identifica, pues recuerden que existen 7 semanas, 7 sefirot en esas semanas abordadas con cómo se permean con cada otra del día. Entonces, si yo entiendo que tengo un problema con Malhut, esto me sirve, esta reflexión, pero sería bueno irme a la semana de Malhut, ¿ya? A la semana de Malhut que me dice cómo es Gesed de Malhut, Geburah de Malhut. Entonces, cómo es el amor en la dignidad, cómo es la disciplina en la dignidad, cómo es la verdad, el equilibrio, la armonía en la dignidad. Entonces, si una persona identifica esto, entonces es bueno que vaya a esa semana y ver cómo se armonizan las otras cualidades dentro de lo que se llama la dignidad, ¿ok? Entonces vamos a dejar allí, dejamos con esa introducción el día 7, lo retomamos después y miramos las reflexiones. Les quiero agradecer nuevamente por este espacio, por permitirme compartirles mi libro. Gracias también al Grupo Mujeres de Conexión por esa labor tan bonita que hacen. Y Besrat Hashem, que sigamos sobre todo cayendo de la humildad y la capacidad de reconocer nuestro valor y también esas cosas que tenemos que trabajar para poder entonces conscientemente trabajar en ellas. Por aquí pregunta Patti Hernández, ¿dónde podemos tener su libro? En Amazon lo pueden conseguir. Estoy por hacerlo también en la versión Kindle también para que lo puedan tener digital. Besrat Hashem. Sabe que a veces no me queda mucho tiempo, pero es algo que voy a sacarle el tiempito. En Amazon lo pueden comprar. ¿Ok? Les deseo a todos una excelente noche, una excelente semana. Gracias siempre por todo este espacio. Que Dios les bendiga muchísimo. Chao, chao. Muchas gracias, Rab. Buenas Gracias, noches. Rabino. Gracias Muchas a todos. Bueno, Gracias, chao. Gracias, Rabino. Gracias, Rap. Gracias, Rap.